En pleno 2002, cuando nadie pedía otra peli de zombies, llegó Danny Boyle con una cámara barata, 4 actores poco conocidos y una idea tan simple como brutal. ¿Qué pasaría si mañana te despertaras y el mundo hubiera desaparecido? Rodada como si fuera un documental, con calles vacías, infectados corriendo a toda velocidad, y un virus que se transmite por una sola gota de sangre, no solo devolvió el terror a las salas, lo volvió físico, sucio, silencioso y demasiado real. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre 28 días después. Para que 28 días después se viera real, los realizadores Danny Boyle y Alex Garland investigaron sobre el malestar social y extrajeron ideas de lo que había sucedido en Ruanda y Sierra Leona, como el amontonamiento de cadáveres en las iglesias. En la secuencia de apertura de la película hay varias imágenes de aquellos acontecimientos grabados por Soryu Samura, pero obviamente ninguno que contenga material sensible. ¿Sabías que la famosa escena de Jim subiendo por las escaleras vacías en Westminster Bridge está inspirada en una imagen real de Camboya? Danny Boyle reconoció que se inspiró en una fotografía tomada tras la expulsión de Pol Pot, que mostraba a un hombre exhausto ascendiendo unas escaleras empobrecidas, capturando el vacío y la desesperación tras una catástrofe. Esa misma sensación desoladora es la que ves en la película. Danny Boyle se inspiró en imágenes reales de disturbios y ataques de furia. Quería que el virus no fuera sobrenatural, sino una amplificación del odio humano. Por eso lo llamaron el virus de la rabia. La rabia existe, se transmite por la saliva, y aunque no convierte a nadie en un asesino en segundos, en casos extremos sí genera agresividad descontrolada, espasmos y convulsiones. Boyle se inspiró visualmente en fotografías de guerras reales. Quería que el apocalipsis se sintiera cercano, urbano y real. Nada de explosiones ni helicópteros, ni música heroica. Solo calles vacías, gente destruida y decisiones horribles. 28 días después fue difícil de rodar. Todo lo que podía salir mal, salió peor. Se filmó sin permisos formales en varias zonas. Usaron figurantes reales sin maquillaje que pasaban por allí. Y en una escena pensaron que Cillian Murphy estaba desnudo de verdad en la calle y un policía intentó detener el rodaje. El rodaje fue puro cine guerrillero. Danny Boyle no tenía un estudio detrás, ni millones de presupuesto. Rodaron con cámaras digitales Canon XL1s que no daban calidad de cine, pero sí permitían rodar rápido, con luz natural y en sitios donde una cámara normal no cabría. Y eso fue clave para una de las escenas más potentes de la película, Londres vacío. Boyle y su equipo cerraron el centro de Londres durante varios minutos al amanecer para filmar sin gente. Usaron solo una cámara, 2 personas de seguridad y cinta policial para cortar calles. Nada de permisos masivos ni extras. Para conseguirlo, rodaban a las 4:30 de la mañana, entre semana y durante menos de 10 minutos por localización. Y aún así, lograron crear una de las imágenes más icónicas del cine postapocalíptico. Para la escena de la autopista, la producción obtuvo permisos para rodar la M1 un domingo por la mañana entre las 7 y las 9. La policía fue reduciendo gradualmente la velocidad en ambas direcciones y con casi 10 cámaras los realizadores lograron capturar un total de 1 minuto de material para parecerse al apocalipsis. Para lograr las tomas sin gente, también contaron con la colaboración puntual de la policía, que bloqueaba calles por un máximo de 2 a 3 minutos. A veces, mientras filmaban, borrachos salían de los pubs sin saber qué pasaba, o conductores tocando la bocina creyendo que había un accidente. Muchas escenas no se repitieron, solo había una oportunidad por lugar. Si salía mal, se descartaba o se incluía tal cual. Eso le dio a la película una sensación de espontaneidad que es difícil de fingir, y el caos real ayudó al efecto. El Londres de principios de los 2000 ya tenía zonas abandonadas, obras interminables y partes con poco tráfico al amanecer, así que se aprovechó. La producción no contaba con un permiso específico para volar la gasolinera y además la policía, por algún despiste de alguien, no fue informada. Por lo que te puedes imaginar, al explotar aquello la policía envió a bomberos para ver lo que ocurría y apagar el incendio. Danny Boyle logró resolver el conflicto en unas horas y esa escena le costó 250.000 libras, que serían casi 300.000 euros. Cillian Murphy no fue la primera opción para el personaje principal de 28 días después. En un inicio hablaron con Ewan McGregor, pero el actor y Danny Boyle tuvieron un encontronazo por la playa, que la iba a protagonizar McGregor, pero al final se lo quedó DiCaprio.
Después de eso el papel se lo ofrecieron a Ryan Gosling, pero este tampoco pudo, por lo que terminaron escogiendo a Cillian Murphy. Danny Boyle no quería un héroe clásico, buscaba a alguien con cara de tipo normal, que pareciera vulnerable, flaco, desorientado, pero con algo oscuro dentro. Y cuando vio a Murphy, lo tuvo claro. Lo contrató sin que el actor supiera si eso arruinaría o lanzaría su carrera. Cillian Murphy tuvo que adelgazar drásticamente para parecer un paciente hospitalario real, se sometió a una dieta de líquidos y entrenamiento mínimo y el resultado se nota. Cuando camina por Londres parece frágil, expuesto, como si pudiera morir por un empujón. Cuando 28 días después arranca, no hay fuegos artificiales, no hay montaje épico ni música explosiva, solo un tipo desnudo en una cama de hospital en medio de la nada. Este tipo es Cillian Murphy, quien pidió que se rodara en un set cerrado por razones obvias, y ese despertar se convirtió en una de las secuencias más potentes del cine postapocalíptico moderno. Sin palabras, sin contexto, solo vacío. El hospital de la película es un edificio real que se abre solo entre semana. Los administradores del hospital alquilan el edificio a los cineastas los findes y las producciones pagan directamente al centro para cubrir los gastos, a modo de donación. Uno de los mayores aciertos y confusiones de 28 días después es que la peli no tiene zombies. Al menos no en el sentido clásico. No hay muertos que vuelvan, no hay cerebros, hay algo mucho peor. Gente viva, completamente enloquecida. El virus que asola el Reino Unido no se transmite por mordiscos, se transmite por una sola gota de sangre o saliva, y lo peor es que el contagio es inmediato, no pasan horas, tardan segundos en cambiar. Otro punto interesante, el virus solo afecta a humanos, animales como perros o caballos no se contagian. Esto generó teorías entre fans sobre su origen y evolución, y algunos incluso creen que es una crítica social. El virus ataca solo a lo más violento de la civilización. En el fondo, 28 días después no te habla de muertos, te habla de lo que pasa cuando te arrancan la capacidad de decidir. Y cuando eso pasa, el monstruo ya no es un zombie, el monstruo eres tú. La infección de la rabia se basó en el ébola, que también se contagia mediante los primates y se transmite a través de la sangre. Provoca sarpullidos, ojos rojos y hemorragias internas y externas, al igual que en la película, donde los infectados vomitan sangre para infectar a sus víctimas. De hecho, en la novela gráfica de 28 días después de Aftermath, se explica que los científicos estaban experimentando con el ébola. Cuando el grupo para en una gasolinera y Jim es atacado por un niño, la escena es muy extraña, ya que para empezar el niño salta y no hace ningún tipo de ruido, no sabe si es real o no, lo cual le da una sensación mucho más irreal y desconcertante. ¿Jim realmente mató a alguien? Pero lo que es más raro aún es que antes de que le dé con el bate, el infectado dice «Te odio», siendo la primera vez en la saga que un infectado habla. ¿Tú qué opinas? Para conseguir ese efecto de personas contagiadas, Boyle usó actores con entrenamiento físico extremo, acróbatas y exmilitares, y los dirigió como si fueran animales. Miradas fijas, ataques a la cabeza, sonidos guturales, poses asimétricas, como si el cuerpo no respondiera del todo. También limitó el tiempo en pantalla de los infectados, porque el verdadero miedo no es verlos, sino escucharlos venir. Y el maquillaje era mínimo, ojeras, sangre realista y un detalle sutil, los ojos inyectados en rojo, sin explicación, como si algo estallara dentro de ellos. El casting fue intencionalmente diverso. Boyle quería que el apocalipsis reflejara la realidad de una ciudad multicultural como Londres. Por eso, en lugar de actores típicos, eligió intérpretes con rostros nuevos, poco reconocibles y que no olieran a Hollywood. Brendan Gleeson, que interpreta al padre de familia, Frank, aportó un equilibrio emocional clave a la historia. Su arco es uno de los más desgarradores, y su muerte fue una de las más duras de rodar. Una gota de sangre mínima cae sobre su ojo. Una escena simple, pero devastadora. La sangre además se convirtió en un elemento narrativo, no solo manchaba, era una amenaza. En la escena de Frank, Brendan Gleeson, el personaje muere porque una gota de sangre infectada le cae en el ojo. Esa escena fue diseñada para que el espectador entendiera algo clave: nadie está a salvo, ni siquiera los que no pelean. El maquillaje, por cierto, tenía un detalle que pasa desapercibido. Los infectados empeoran visualmente con el paso del tiempo. Los que llevan más días contagiados están más demacrados, más ensangrentados y más deshidratados.
Es un detalle sutil, pero habla de que el virus los consume vivos. En escenas nocturnas la sangre era más brillante y espesa, de día era más seca y oscura. Todo eso se hizo a mano, nada fue por ordenador. En resumen, la rabia en esta película no es una metáfora, tiene forma, peso, olor y sonido. Te lo crees porque la puedes tocar y porque sabes que si estuvieras ahí, solo tendrías que ver una gota caer. El reparto no solo actuó, vivió el apocalipsis. Sin set de lujo, sin efectos por CGI, corriendo de verdad, gritando de verdad y a veces improvisando para sobrevivir el rodaje. La crudeza era parte del plan y cada actor lo sabía desde el minuto 1. El famoso símbolo de 28 días después es el símbolo internacional de riesgo biológico transmitido por sangre. La palabra joder se utiliza 61 veces en la película, se rodó casi en su totalidad en forma cronológica, la secuencia del túnel se filmó en 2 días y los flashbacks de los padres de Jim se rodaron en Super 8. La escena inicial en el laboratorio con el chimpancé se rodó la última semana de la producción, en Stuttgart, donde se encontraba una de las 2 únicas troupes de chimpancé aptas para el rodaje. Y una escena que se filmó pero se descartó involucraba a un taxi lleno de gente cantando Hotel Jorba de The White Stripes. La escena en la que Jim y Selena celebran con Frank y Hannah se filmó el 11 de septiembre de 2001. Danny Boyle dijo que le resultó extremadamente difícil tener que rodar una escena de celebración después de lo que acababa de ocurrir al otro lado del océano, pero tuvieron que seguir con el plan. La escena de Piccadilly Circus, donde vemos un tablón de gente desaparecida, provocó mucha controversia. Algunos dijeron que no tuvieron nada de tacto por lo que acababa de ocurrir en 2001. El rodaje tuvo lugar de septiembre a diciembre de 2001, por lo que les pilló de lleno lo de las torres, pero Danny Boyle dijo que la escena se basó en fotos que había visto de terremotos en China. También dijo que si la escena hubiese sido filmada después de los ataques, no la hubieran implementado. Hubo un momento muy tenso durante la filmación de la escena del foso común, hacia el final de la película. No recogieron los cuerpos falsos después de la filmación y una mujer que pasaba en coche lo vio y terminó estrellándose contra un árbol. Entró en pánico y llamó a la policía, que por suerte no ocurrió nada grave y todo se resolvió correctamente, pero vaya susto. Todas las escenas de la mansión se filmaron en la primera planta, ya que el dueño vivía en la segunda. Por lo tanto, los momentos donde, por ejemplo, Jim salta desde el techo, en realidad estaba saltando desde un agujero del pasillo. Durante la escena del asalto, Boyle utiliza la puesta en escena como si fuera una peli de terror clásica, pero con el héroe convertido en sombra. Planos oscuros, silencio, miradas vacías y sangre. La escena donde Selena casi mata a Jim porque no sabe si está infectado fue grabada con solo 2 planos y el beso final no estaba previsto. Fue una decisión del último día de rodaje. Otra decisión bestia es que el actor Christopher Eccleston pidió que su personaje no muriera en cámara. Boyle aceptó y por eso el disparo del infectado ocurre fuera de plano. Una forma de decir que el castigo llega, pero no necesitamos ver la violencia. Lo que sí se ve es el mensaje. El virus te quita el control, pero la desesperación te quita el alma. Boyle quiso que el segundo acto fuera más aterrador que el primero, no por la acción, sino por las decisiones. El mayor horror no es ser mordido, es estar rodeado de personas que han perdido toda moral y los soldados liderados por el mayor Henry West tienen su propia idea de supervivencia, mantener la especie, crear una nueva sociedad y usar a las mujeres como recursos. El guión original dejaba aún más claro que los soldados querían violar y reproducirse, pero Boyle y Garland lo dejaron más sugerido que explícito, porque a veces la insinuación asusta más. Selena y Hannah pasan de ser supervivientes a presas, y Jim, que hasta ese momento era el tipo normal, se transforma. En una escena brutal, Jim regresa a la base en plena noche, sin armas de fuego y sin plan claro, pero con una sola idea: no voy a dejar que les hagan daño. El final que conocemos de 28 días después es intenso, pero tiene algo de esperanza. Los protas sobreviven y el avión sobrevuela su escondite rural. Un cierre melancólico, pero con la luz al final del túnel. Sin embargo, ese no fue el único final que Danny Boyle rodó, ni siquiera fue el primero de los 4 que escribió. Algunos se grabaron y fueron descartados tras visionados de prueba. El más radical fue la muerte de Jim tras recibir el disparo.
Selena y Hannah escapan solas y terminan viéndolas solas en la carretera, con la cámara alejándose lentamente, sin música, sin mensaje, solo soledad y resignación. Otro final descartado de 28 días después mostraba a los personajes infectados. Selena y Hannah eran alcanzadas fuera de plano, y el último plano era una grabación en vídeo de los tres antes del colapso, un recordatorio de que nadie se salva. El final que más cerca estuvo de usarse fue el que Boyle llama el biológico. En él, Frank, el padre de Hannah, no moría. Cuando era infectado por la sangre, Jim y Selena llevaban a Frank a un hospital rural abandonado y allí intentaban hacerle una transfusión para limpiar la sangre contaminada. Era más científico, casi de ciencia ficción, y hablaba de redención, pero no funcionó. Los médicos consultados dijeron que esa cura no tendría sentido con ese tipo de virus. Boyle lo descartó, pero aún así lo rodaron y puede verse en las ediciones especiales. 28 días después tuvo numerosas versiones finales, como una en donde el helicóptero no aparecía o donde los protagonistas estaban tan heridos que no sabía si sobrevivirían. Boyle terminó eligiendo la versión más equilibrada. Jim sobrevive, hay algo de calma, pero el mundo sigue roto. Y ni siquiera ahí se detuvo. En algunos países se proyectó una versión donde el montaje final es más largo, con tomas de virus en otras ciudades, lo que sugiere que la infección se expandió más allá del Reino Unido. Todo esto forma parte de la idea de Boyle. Nada en esta película es estable. No el virus, no los personajes, y desde luego no el destino final, porque en un mundo donde basta una gota para cambiarlo todo, cada final es solo el comienzo de otra historia. 28 días después fue un hito en su estreno. El propio Stephen King dio su aprobación e incluso llegó a comprar todas las entradas para un pase en un cine de Nueva York. Tanto fue su fanatismo por la película que en su secuela del Resplandor, Doctor Sueño, implementó una frase de la película: él nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. La influencia de 28 días después fue tan bestia que George A. Romero, padre del zombie clásico, se vio obligado a reinventarse y admitió que 28 días después era potente, directa y necesaria. En 2007 llegó la secuela 28 semanas después, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, con más presupuesto, más acción y una mirada más política. Se centraba en la reconstrucción fallida de Londres y en cómo el virus vuelve a estallar. Muchos la consideran incluso más tensa que la original. Aunque perdió parte de la crudeza visual, ganó escala y ambición. La peli costó solo 8 millones de dólares, una miseria para una producción internacional, y aún así recaudó más de 80 millones, multiplicando su presupuesto por 10. El estilo visual, con cámaras de baja resolución y edición casi documental, fue decisión estética y económica, pero ese estilo ayudó a que la película se sintiera cruda, sin filtros, casi robada del mundo real, y así fue como 28 días después se convirtió en la película que revivió el cine de zombies, aunque en realidad no hay ni un solo zombie. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Drive. Agur.